medios telemáticos, pero además mi solidaridad con los compañeros que han perdido sus familiares y con el pueblo ecuatoriano que sigue resistiendo a este momento muy grave y muy difícil, principalmente aquí en Pichincha, en Quito, sobre el tema de la pandemia y las bajas familiares de muchos ciudadanos, vecinos y vecinas de esta ciudad y del país. El proyecto de ley de extinción de dominio desde el inicio nos llevó a un debate de constitucionalidad y algunas reacciones sobre los mismos temas. Recuerdo en alguna reunión que fui invitado a donde estaban analizando el tema los coordinadores de bancada y expresé algunas inquietudes, las mismas que fueron escuchadas, pero en muchos de los casos no fueron plasmadas en el texto como se había planteado. Hoy es la Corte Constitucional la que luego de la objeción mixta del Ejecutivo nos obliga a reflexionar sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad y por otro lado a reflexionar sobre las objeciones parciales que el Ejecutivo realizó sobre el proyecto de ley. Voy a referirme en forma técnica al proyecto de ley. No voy a hacer análisis ni conjeturas sobre los textos y voy a tratar de ser fidedigno porque la lucha contra la corrupción es un tema que todos tenemos como derrotero, pero que además es sumamente importante en este momento este análisis que, como señalo, la Corte, el Ejecutivo con su objeción mixta y la Corte Constitucional con sus análisis nos invita a debatir. Me parece que es sumamente importante hacerlo desde esa óptica. En relación a la primera parte, quisiera concentrar mi intervención en que la discusión pública que se pretende sostener es que si la Corte Constitucional se pronunció sobre una objeción parcial por inconstitucionalidad, ya no existiría la posibilidad de realizar un control posterior al cuerpo normativo. Quiero señalar al respecto que hay que puntualizar que la Corte Constitucional está plenamente facultada para realizar un análisis de constitucionalidad del cuerpo normativo una vez que se haya entrado en vigencia y que haya cumplido todo el procedimiento establecido en la Constitución y la ley. Quisiera asimismo insistir en esta premisa, pues muchos de los compañeros habrán revisado el dictamen de la Corte Constitucional señalado con el número 1-21P del año 2021, en donde quiero ser lo más estricto en el tema y voy a dar lectura de 4 párrafos que me parecen muy importantes para el debate. Primero, cuando habla de la competencia en el párrafo 5, en forma expresa señala, y voy a dar lectura, el Pleno de la Corte Constitucional es competente para dictaminar sobre la constitucionalidad del proyecto de ley objetado por el presidente de la República por razones de inconstitucionalidad en virtud del artículo 438, numeral 3 de la Constitución y los artículos 75, numeral 2 y 131 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El número 6 señala, esta Corte, y por ahí quisiera que pongamos atención, esta Corte ha determinado que dentro de una objeción parcial por razones de inconstitucionalidad, su competencia se limita a, y abre comillas, determinar si procede o no la objeción por inconstitucionalidad planteada examinando para el efecto los argumentos constitucionales del Ejecutivo y Legislativo para establecer si las disposiciones aprobadas y que han sido objetadas superan o no la revisión constitucional que se restringe únicamente al texto observado. Y recalco, que se restringe únicamente al texto observado. De manera que, dentro de una objeción parcial por razones de inconstitucionalidad por regla general, no le corresponde a la Corte, entre comillas, analizar otras partes del proyecto de ley que no han sido vetadas por razones de inconstitucionalidad. Y sigue en el numeral 7. En atención a lo anterior, en principio la competencia de la Corte está limitada al análisis de objeciones por razones de inconstitucionalidad que hayan sido expresamente realizadas por el presidente. Esto es, las objeciones, y señala ahí cuáles son las objeciones. Y en el numeral 10
vuelve a insistir, así como lo ha hecho respecto al estado de excepción, que existe un manejo irregular de las instituciones jurídicas por parte del Ejecutivo, lo que se resume en que están mal hechas. Con esas premisas deberíamos iniciar el debate. Y ahí en forma textual dice en el numeral 10, considerando lo anterior, la Corte no puede obviar que la actuación del Ejecutivo en las objeciones por razones de inconstitucionalidad continúa siendo irregular. Si el presidente estima que los artículos del proyecto de ley enumerados en el párrafo 9 supra son inconstitucionales, su deber constitucional es el de objetar expresamente estas normas para habilitar así la competencia de la Corte para pronunciarse al respecto. Esto en virtud de lo que se señaló anteriormente por quienes pudieron intervenir antes de quien les habla. Segundo, también creo que es importante que leamos el dictamen de la Corte que señala en relación al pronunciamiento sobre varios artículos que se objetan por parte del Ejecutivo, debido a que no se logra identificar, como señalaba el párrafo que acabo de leer, la conexidad que propone el Ejecutivo debido a la falta de justificación y como señala el párrafo 87 del dictamen, la Corte no se pronuncia respecto a las disposiciones que expresamente no hayan sido objetadas. Lo acabé de leer en forma textual. Es decir, varias disposiciones que no fueran específicamente objetadas y justificadas en relación a la objeción por el Ejecutivo no fueron analizadas por la Corte Constitucional. Y en tercer lugar, solo me voy a referir a los temas que ha analizado la Corte Constitucional. En el párrafo 83 del dictamen establece que se debe, y en forma expresa voy a dar lectura en comillas, de manera clara y nítida posible, en forma expresa, precisa y taxativa y previa, determinar las conductas, compañeros y compañeras, en relación esto a la objeción del artículo 7, se propone que las disposiciones que se señalan ahí en el literal A, actividad ilícita, las acciones u omisiones relacionadas con cohecho, concusión, etcétera. Les pregunto a ustedes y pueblo ecuatoriano, ¿cuáles son las acciones u omisiones relacionadas? ¿Será acaso que esta redacción que acabo de dar lectura cumple con el mandato de la Corte Constitucional? A mi modesto criterio, quiero dejar señalado que la redacción sigue siendo indeterminada, no es precisa ni taxativa, por lo que sigue manteniendo, a mi criterio, como señalo, la vulneración a la garantía de un principio fundamental que es el de seguridad jurídica. Al respecto, también es importante que recordemos la tipicidad penal para determinar con claridad qué es una actividad ilícita, porque no es posible que se diga que es aquella relacionada con un tipo penal. Cualquier cosa puede ser aquello relacionado con un tipo penal. En estos últimos años se han pasado por la galleta el Estado de Derechos, pero en este caso particular no sepultemos los conceptos básicos de seguridad jurídica. La lucha contra la corrupción tiene que ser frontal, profunda, tiene que ser una cosa que siempre nos lleve al debate y a la construcción para la erradicación de esta lacra de la sociedad. Adicionalmente, quiero señalar que en relación a la objeción número 8, la Corte Constitucional primero en el dictamen del párrafo 95 señala, y ahí también voy a dar lectura en forma expresa, esta forma de proceder del presidente resulta por lo menos irregular y afecta al alcance de la competencia que tiene la Corte para pronunciarse. Como ustedes escucharon de la lectura que realicé en forma textual, la Corte no puede analizar todo lo que explica la supletoriedad en el proyecto de ley que involucra a 23 artículos del proyecto. Al respecto, también hay que señalar lo que determina el párrafo 103 del dictamen, es que el mismo es claro y dice en forma textual, y voy a dar lectura en comillas,
Si bien la aplicación de esta supletoriedad mixta podría generar contradicciones, dificultades prácticas o incluso afectaciones a los derechos de las personas, estos potenciales problemas escapan del ámbito de análisis que debe y puede realizar la Corte en el contexto del control abstracto y previo a la constitucionalidad. Compañeros y compañeras, en este caso, la supletoriedad es un tema que debe resolverlo la Asamblea Nacional. Y aquí hay que recordar que el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal genera una figura que se llama reserva de ley penal y solamente reconoce la conexidad con adolescentes infractores en otros cuerpos normativos. Y establece además que los procedimientos penales en otros cuerpos normativos no tienen validez. En la ley de extinción de dominio, aunque se alega que es un procedimiento civil, hoy ya hemos escuchado que es un tema mixto. Cuando existe intervención de la Fiscalía se vuelve penal. Y ese híbrido que ya se ha señalado en forma expresa en este pleno de la Asamblea, que pretende crearse, a mi criterio, todavía necesita de un análisis profundo de constitucionalidad. No nos perdamos, compañeros y compañeras, la Corte no se pronunció al respecto por error, por decir menos del veto del Ejecutivo. En forma expresa, así lo ha consignado en su dictamen. En definitiva, compañeros y compañeras asambleístas, no me quiero extender. He querido topar estos 3 puntos que en forma expresa han sido señaladas en el pronunciamiento de la Corte Constitucional y además recalcar que sin duda alguna es nuestra obligación la lucha contra la corrupción, pero también garantizar que las normas estén dentro que aprobamos estén dentro del marco de constitucionalidad. Hay asambleístas que en ocasiones señalan que ya de la revisión que hemos hecho no hay la posibilidad de que se deslicen temas de inconstitucionalidad. Hoy estamos viendo que sí hay la posibilidad, y es más, estoy dejando algunos elementos que más adelante podrían ser materia de inconstitucionalidad. En todo caso, mi deber como asambleísta en este momento es: 1, respaldar la lucha contra la corrupción. 2, alertar de posibles inconstitucionalidades para que sean analizadas por este pleno e incorporadas en el debate. Es más, procurar que las normas que aprobamos estén dentro del marco constitucional que desde mi punto de vista tienen estas falencias. Compañeros y compañeras, todos, absolutamente todos estamos de acuerdo en que hay que buscar la justicia y tiene que recuperarse el patrimonio producto de los hechos ilícitos, pero como lo he venido diciendo en todos los debates, hay que hacerlo bien, constitucionalmente, legalmente, en el marco de la norma magna, no vulnerando derechos ni sumiendo al país en inseguridad jurídica, que eso lo que hace es que normas que se aprueban no puedan ser aplicadas o que más adelante sean materia de un posible filtro de constitucionalidad. Quiero terminar mi intervención señalando que hay algunas personas en algún momento señalaron que la realidad superó la legalidad. Pero compañeros y compañeras, es nuestra responsabilidad como asambleístas no caer en esa retórica del discurso. Tratemos de que estas normas estén dentro del marco de la Constitución, dentro de lo que nosotros, inclusive de nuestras competencias como asambleístas, entregar normas que cumplan con los preceptos constitucionales. No quiero extenderme más, solo he querido dejar este análisis que trata de ser fidedigno con lo determinado en la Corte. He leído de forma expresa los pronunciamientos constantes en los párrafos respectivos en relación a la competencia. Hay otros temas que se podrían analizar, sin embargo, me parece que esto es relevante. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Franklin Samaniego, asambleísta por Pichincha, concluye su intervención señalando que la lucha contra la corrupción es fundamental, como también lo es que la Asamblea haga leyes que respeten los principios del derecho y de la Constitución.